¿Y si te dijera que el país que hoy amenaza con borrar a Israel del mapa fue, durante siglos, el mejor amigo que Israel tuvo en toda su historia? No estoy exagerando, no estoy siendo dramático. Estoy hablando de un hecho histórico y bíblico que la mayoría de la gente desconoce por completo. Porque Irán, el mismo Irán que hoy lanza misiles hacia territorio israelí, que financia a Hezbollah en Líbano, que financia a Hamas en Gaza, que financia a los hutíes en Yemen, que ha declarado públicamente y repetidamente que su objetivo número uno en política exterior es la eliminación total, absoluta y completa del Estado de Israel, ese mismo Irán fue la nación que salvó al pueblo judío de la extinción. Y no una vez, varias veces, el mismo territorio, la misma civilización, la misma gente, pero una transformación tan radical que parece imposible. Y lo más impactante de todo es que la Biblia predijo exactamente este giro. Hace 2600 años, los profetas hebreos escribieron con una precisión que da escalofríos que esa nación pasaría de ser aliada a ser enemiga, de ser salvadora a ser destructora, y que al final esa nación enfrentaría un juicio tan devastador que cambiaría el mapa del Medio Oriente para siempre. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir los libros de historia y vamos a conectar los puntos entre la antigua Persia y el Irán moderno. Y lo que vamos a descubrir es un patrón profético tan claro, tan documentado, tan verificable, que cuando termines este video vas a entender que lo que está pasando hoy en Medio Oriente no es un accidente político. Es el cumplimiento de algo que fue escrito hace milenios. Y todo comienza con un nombre que probablemente nunca has escuchado en un sermón. Un nombre que cambió la historia del pueblo judío para siempre. Ciro. Estamos en el año 539 a.C. El imperio babilónico, el más poderoso del mundo, acaba de caer. Nabucodonosor ya murió. Su imperio se desmoronó bajo gobernantes débiles e incompetentes. Su nieto Belsasar está en el trono. Y la noche que todo cambió, Belsasar estaba celebrando un banquete. Daniel capítulo 5 lo registra. Belsasar tomó los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos vasos que Nabucodonosor había robado cuando destruyó el templo, y los usó para beber vino con sus nobles y sus concubinas. Fue un acto de profanación deliberada. Y esa misma noche, una mano apareció en la pared y escribió 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel las interpretó: Tu reino ha sido pesado en balanza y fue hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Esa misma noche, los ejércitos persas entraron en Babilonia. Según el historiador griego Heródoto, los persas desviaron el río Éufrates que pasaba por debajo de los muros de la ciudad y entraron caminando por el lecho seco del río mientras los babilonios seguían de fiesta. La ciudad más fortificada del mundo cayó sin una sola batalla y un nuevo poder emergió: los persas, liderados por un hombre que la historia recuerda como Ciro el Grande, Ciro II, fundador del imperio más extenso que el mundo había conocido hasta ese momento. Un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto, desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico. Y aquí es donde comienza la parte que nadie te cuenta en la iglesia. Cuando Ciro conquistó Babilonia, encontró algo que cambiaría el curso de la historia bíblica. Miles y miles de judíos viviendo como exiliados, deportados décadas antes por Nabucodonosor en 3 oleadas de deportación. La primera en el año 605 a.C., cuando se llevó a los jóvenes de la nobleza, entre ellos Daniel.
la segunda en el 597, cuando deportó al rey Joaquín y a 10.000 personas de las familias más importantes. Y la tercera, la más devastadora, en el 586, cuando destruyó Jerusalén por completo, quemó el templo de Salomón hasta los cimientos, derribó los muros de la ciudad y deportó a la mayoría de la población restante. Para cuando Ciro llegó al poder, esos judíos llevaban casi 70 años en el exilio. 70 años. 2 generaciones completas habían nacido y muerto en tierra extranjera. Los ancianos que recordaban Jerusalén ya casi no quedaban. Los jóvenes solo conocían Babilonia. Su idioma estaba cambiando. Sus costumbres se estaban diluyendo. Su identidad como pueblo estaba al borde de la desaparición. Gente que había perdido su templo, su tierra, su identidad nacional. Gente que lloraba junto a los ríos de Babilonia recordando a Jerusalén, exactamente como describe el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Habían colgado sus arpas, habían dejado de cantar, la música se les había muerto por dentro, así de profundo era el dolor del exilio. Y Ciro hizo algo que ningún conquistador de la antigüedad hacía. Los liberó. No solo los liberó, financió su regreso, pagó la reconstrucción de su templo. Les devolvió los objetos sagrados que Nabucodonosor había robado. Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4, documenta el decreto oficial. Ciro dice textualmente: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Un emperador persa, un pagano, reconociendo al Dios de Israel y cumpliendo su voluntad. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que realmente cambia todo. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 44, versículo 28. Dios está hablando y dice esto sobre Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Mi pastor. Dios llama a un emperador pagano mi pastor, pero no se detiene ahí. Sigue leyendo. Isaías 45. Versículo 1. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraordinaria. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, su ungido. En hebreo, la palabra es Mashiach, Mesías. La misma palabra que se usa para referirse al Salvador prometido. Dios llama a Ciro mi Mesías. Y esto es algo que no tiene paralelo en toda la Biblia. Ningún otro líder pagano, ningún faraón, ningún emperador, ningún rey extranjero recibe jamás este título, solo Ciro. Y aquí viene el detalle que a los historiadores les vuela la cabeza. Isaías escribió esta profecía aproximadamente 150 años antes de que Ciro naciera. 150 años antes. Isaías nombró a Ciro por nombre, describió exactamente lo que haría. Y predijo que liberaría al pueblo judío cuando ese pueblo ni siquiera estaba en cautiverio todavía. Es como si alguien en el año 1870 hubiera escrito: un hombre llamado Harry Truman reconocerá al Estado de Israel. 150 años antes de que sucediera, con nombre y apellido. Y hay algo más sobre Ciro que casi nadie menciona. En Isaías 45, versículos 2 al 3, Dios le dice directamente: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Escuchaste eso? Te pongo nombre. Dios dice que Él personalmente le puso nombre a Ciro antes de que naciera. Lo eligió, lo nombró, lo diseñó para una misión específica: liberar a su pueblo. Y el detalle arqueológico que confirma todo esto es el famoso cilindro de Ciro, descubierto en 1879 en las ruinas de Babilonia.
Es un cilindro de arcilla donde Ciro describe exactamente lo que hizo, cómo conquistó Babilonia sin batalla, cómo liberó a los pueblos cautivos, cómo les permitió volver a sus tierras y reconstruir sus templos. Hoy ese cilindro está en el Museo Británico y es considerado la primera declaración de derechos humanos de la historia. Un emperador pagano, elegido por Dios, nombrado por Dios 150 años antes, que cumplió exactamente lo que la profecía dijo. Y ese emperador era persa, era iraní. Esa es la relación original entre Persia e Israel. No era una relación de enemistad, era una relación de rescate. Persia salvó a Israel, y Dios usó a Persia como su instrumento directo. Pero la historia entre Persia e Israel no terminó con Ciro, y lo que sucedió después demuestra que esa relación siempre fue compleja, siempre fue tensa, siempre estuvo al borde de algo catastrófico. Avancemos unos 50 años, seguimos en el imperio persa, pero ahora el rey es otro. Se llama Asuero, y si ese nombre te suena, es porque aparece en uno de los libros más cinematográficos de toda la Biblia, Esther. La historia de Esther es, en esencia, la historia de cómo Persia casi destruyó al pueblo judío. Y es una historia tan cinematográfica, tan llena de giros, tan llena de ironías devastadoras, que Hollywood no podría haberla escrito mejor. Un hombre llamado Amán, hijo de Hamedata Agageo, primer ministro del imperio persa, el segundo hombre más poderoso del mundo después del rey, desarrolló un odio personal contra un judío llamado Mardoqueo. ¿La razón? Mardoqueo se negaba a inclinarse ante él. Solo eso. Un hombre que no se arrodillaba ante otro hombre. Y ese orgullo herido se convirtió en una sed de venganza que no se conformaba con matar a Mardoqueo. No. Amán decidió que iba a exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos del imperio, todos. En un solo día, convenció al rey Asuero de firmar un decreto usando un argumento que resuena escalofriantemente con la retórica moderna contra Israel. Esther, capítulo 3, versículo 8. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Escucha ese argumento. Son diferentes, tienen sus propias leyes, no se asimilan, no nos beneficia que existan. Es el mismo argumento antisemita que se ha repetido durante 3000 años en boca de faraones, emperadores, dictadores y presidentes. Esther, capítulo 3, versículo 13, lo describe con una frialdad que te hiela la sangre. Y fueron satisfechas las cartas por mano de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el anciano, niños y mujeres, en un mismo día. Destruir, matar, exterminar. 3 verbos, cada uno más definitivo que el anterior, desde el niño hasta el anciano, niños y mujeres incluidos, en un mismo día. El día 13 del mes 12, el mes de Adar. Todo planificado, todo firmado con el sello real, todo irrevocable bajo la ley persa. Este es el primer intento documentado de genocidio total contra el pueblo judío. No una guerra, no una conquista, un exterminio planificado, legalizado con fecha y hora. Y sucedió en Persia, en el territorio que hoy es Irán. Fíjate en algo. El mismo imperio que los salvó bajo Ciro, ahora intenta destruirlos bajo Asuero. La misma tierra, la misma estructura de poder, pero una intención completamente opuesta. Y hay un detalle en la historia de Amán que casi nadie nota. Esther capítulo 3, versículo 1 dice que Amán era Agageo, descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Los amalecitas fueron los primeros enemigos que atacaron a Israel cuando salieron de Egipto. Éxodo 17 lo registra,
Y Dios declaró en ese momento que tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Siglos después, el rey Saúl recibió la orden de destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedeció. Perdonó la vida del rey Agag. Primera de Samuel 15. Y de ese error de Saúl, generaciones después, surgió Amán, un descendiente del enemigo que Saúl debió haber eliminado, ahora intentando destruir al pueblo entero de Israel desde dentro del imperio persa. La desobediencia de un rey judío en Israel generó una amenaza existencial para los judíos en Persia siglos después. Eso es lo que la Biblia llama consecuencias generacionales. Y ese patrón de enemistad, esa guerra espiritual contra Israel que pasa de generación en generación adoptando nuevas formas y nuevos rostros, es exactamente lo que vemos hoy. Y aquí aparece Esther, una joven judía que se había convertido en reina de Persia sin que nadie supiera su origen. Su primo Mardoqueo le envía un mensaje urgente y le dice algo que es una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Esther capítulo 4, versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther arriesga su vida. Se presenta ante el rey sin ser llamada, algo que podía significar la muerte instantánea. La ley persa era clara: quien se presentara ante el rey sin ser convocado sería ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro de oro como señal de clemencia. Esther no tenía garantías, no tenía certezas, solo tenía fe. Y en una serie de eventos que solo pueden explicarse como intervención divina, el plan de Amán se revierte completamente. El libro de Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios ni una sola vez. Ni una. Pero su mano está en cada página, en cada coincidencia que no es coincidencia, en cada giro que no tiene explicación natural. La noche antes de que Esther revelara la conspiración, el rey no podía dormir. Esther capítulo 6, versículo 1. Casualidad, dirían algunos. Providencia, dice la fe. Y en su insomnio pidió que le leyeran los registros del reino. Y justo esa noche, justo en ese momento, el escriba leyó la entrada donde Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot de asesinato. Y el rey descubrió que Mardoqueo nunca había sido recompensado. A la mañana siguiente, Amán llegó al palacio temprano. Venía a pedir permiso para colgar a Mardoqueo en una horca de 25 metros que había construido específicamente para él. 25 metros. Una estructura visible desde toda la ciudad, un espectáculo de humillación pública. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, convencido de que el rey hablaba de él, sugirió el máximo honor posible: vestirlo con ropas reales, montarlo en el caballo del rey y que un noble lo paseara por la ciudad proclamando su grandeza. El rey aceptó y le dijo a Amán: haz así con Mardoqueo el judío. Imagina la cara de Amán en ese momento. El hombre que quería destruir a todos los judíos tuvo que pasear al judío que más odiaba por las calles de Susa, proclamando su honor. La ironía es tan brutal que parece ficción, pero no es ficción. Es historia bíblica documentada, y el final es aún más devastador. Cuando Esther reveló ante el rey que ella era judía y que Amán había planeado el exterminio de su pueblo, el rey enfureció. Y Amán terminó colgado en la misma horca de 25 metros que había construido para Mardoqueo. En la misma horca, con las mismas cuerdas, en la misma estructura que él mismo mandó a construir. Esther, capítulo 7, versículo 10. Y colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Sus propios planes se convirtieron en su sentencia. Su propia horca se convirtió en su tumba.
Y los judíos no solo sobrevivieron, sino que recibieron permiso para defenderse y derrotaron a todos sus enemigos. Y aquí hay un dato que conecta directamente con el mundo moderno. Los judíos celebran este evento cada año en la fiesta de Purim. Es una celebración de supervivencia, una celebración de que el plan de exterminio fracasó. Y en Irán, hasta el día de hoy, existe la tumba de Esther y Mardoqueo en la ciudad de Hamadán. Es uno de los sitios judíos más sagrados fuera de Israel y está en Irán. En el mismo país que hoy jura destruir a los judíos, está la tumba de la mujer que los salvó de la destrucción en ese mismo territorio. La ironía es tan profunda que solo Dios podría haberla diseñado. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque establece un patrón profético que se repite hasta el día de hoy. Persia salva a Israel. Persia intenta destruir a Israel. Persia fracasa en destruir a Israel. El enemigo de Israel dentro de Persia termina destruido por sus propios planes. Si estás leyendo tu Biblia con atención, ese patrón debería encenderte todas las alarmas, porque es exactamente lo que está sucediendo hoy. Pero antes de llegar al presente, necesitamos entender algo más. Necesitamos entender qué vio Daniel, porque Daniel vivió en Persia. Y lo que Dios le mostró sobre el futuro de ese imperio es absolutamente extraordinario. Daniel capítulo 8. Daniel tiene una visión. Ve un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y ese carnero es poderoso. Ataca hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal puede resistirle. El ángel Gabriel le explica exactamente qué significa. Daniel 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Los 2 cuernos representan a los medos y los persas. El cuerno más alto que creció después representa a Persia, que dominó la alianza. Y la dirección de sus ataques, oeste, norte y sur, coincide exactamente con las campañas militares del imperio persa documentadas por historiadores como Heródoto. Ciro conquistó hacia el oeste cuando tomó Lidia y Babilonia, hacia el norte cuando sometió a los pueblos de Asia Central y hacia el sur cuando su hijo Cambises conquistó Egipto. El detalle del cuerno que creció después y fue más alto es particularmente preciso. Los medos establecieron su imperio primero, pero cuando Ciro se rebeló contra el rey medo Astiages, su abuelo materno, Persia tomó el liderazgo de la alianza y se convirtió en el poder dominante, exactamente como lo describe la visión. Pero aquí viene lo interesante. En la visión, un macho cabrío viene del oeste con tanta velocidad que sus pies no tocan el suelo. Un solo cuerno notable entre sus ojos y destruye al carnero con una furia impresionante. Le quiebra los 2 cuernos, lo derriba al suelo, lo pisotea y nadie puede librar al carnero de su poder. Gabriel explica que ese macho cabrío es Grecia y el cuerno grande es su primer rey, Alejandro Magno. Y la velocidad sobrenatural del macho cabrío, que no tocaba la tierra, describe la campaña militar más rápida de la antigüedad. Alejandro conquistó el imperio persa en apenas 3 años, entre el 334 y el 331 a.C., cubriendo distancias que habría sido imposible cubrir sin una logística militar revolucionaria. Esto se cumplió con una precisión milimétrica en el año 331 a.C., cuando Alejandro derrotó al imperio persa en la batalla de Gaugamela. Daniel escribió esto 200 años antes de que sucediera, y hay un detalle fascinante que los historiadores judíos antiguos registran. Según Josefo, el historiador judío del primer siglo, cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, el sumo sacerdote le mostró el libro de Daniel. Le mostró la profecía que describía cómo un rey griego destruiría al imperio persa.
Alejandro quedó tan impresionado que no solo no destruyó Jerusalén, sino que ofreció sacrificios en el templo y dio privilegios especiales a los judíos. Piensa en eso, la profecía que describía la caída de Persia no solo se cumplió, sino que el mismo conquistador que la cumplió, la leyó y la reconoció. Daniel, viviendo en el corazón del imperio persa, escribió la sentencia de muerte de ese imperio 2 siglos antes de que se ejecutara. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios le mostró a Daniel la caída del imperio donde él vivía. Le mostró que Persia sería destruida. Y se cumplió exactamente como fue escrito. Pero esa no fue la última profecía sobre Persia. Hay otra, una que es mucho más específica, mucho más detallada, y que tiene implicaciones directas para lo que está pasando hoy. Y esa profecía está en Jeremías. Si este tipo de conexiones entre profecía antigua y eventos modernos te están abriendo los ojos, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39. Este es un pasaje que la mayoría de los predicadores ignoran completamente, y es una de las profecías más relevantes para entender lo que pasa hoy en Medio Oriente. Jeremías habla contra Elam. Ahora necesitas entender algo crucial. Elam no es lo mismo que Persia en el sentido estricto. Elam era una región específica al suroeste del imperio persa. Su capital era Susa, la misma Susa donde vivió Daniel, la misma Susa donde Esther fue reina. Y aquí viene el dato clave. Elam corresponde geográficamente a la provincia de Juzestán en el Irán moderno. ¿Y sabes qué hay en Juzestán hoy? La planta nuclear de Bushehr, el reactor nuclear más grande de Irán. Pero no solo eso, también está la planta de conversión de uranio de Isfahán, relativamente cerca, y las instalaciones de enriquecimiento de Fordow, excavadas dentro de una montaña para protegerlas de ataques aéreos. El programa nuclear iraní, la mayor amenaza nuclear del Medio Oriente, está concentrado en una franja geográfica que corresponde con precisión escalofriante al territorio que Jeremías identificó hace 2600 años. Y Jeremías no habla de cualquier tipo de destrucción. Habla de una destrucción que dispersa a la población en todas las direcciones, que destruye la capacidad militar principal, que genera refugiados que huyen a todas las naciones. Ese nivel de catástrofe, en una región que hoy alberga instalaciones nucleares, adquiere un peso que no se puede ignorar. Versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, satisfacción principal de su fortaleza. El arco, en lenguaje profético, representa el arma principal, la capacidad militar dominante. Jeremías dice que Dios va a quebrar la capacidad militar principal de Elam. En la antigüedad, el arco era el arma por la que los elamitas eran famosos. Hoy, la capacidad militar principal de Irán es su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos. Versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Dispersión, refugiados, exilio masivo, gente huyendo en todas direcciones. Fíjate que dice: los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. No es un ataque desde una dirección, es algo que viene de todas partes simultáneamente. Versículo 37. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Lee eso otra vez, hasta que los acabe. Esa es una destrucción total, no es una derrota parcial, no es un cambio de gobierno, es un juicio completo. Pero,
Y este es un pero enorme. Versículo 39. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Restauración. Después de la destrucción viene la restauración. Este es un patrón que Dios repite con muchas naciones, pero el hecho de que lo prometa específicamente para Elam es significativo. Significa que habrá personas de esa región que se volverán a Dios. Y de hecho, hoy Irán tiene una de las iglesias subterráneas de más rápido crecimiento en el mundo. Millones de iraníes están convirtiéndose al cristianismo en secreto, arriesgando sus vidas. La profecía de Jeremías tiene 4 fases claramente distinguibles. Primera, destrucción de la capacidad militar. Segunda, dispersión de la población. Tercera, juicio divino completo. Cuarta, restauración espiritual. Y permíteme expandir esto porque es crucial. Cuando Jeremías habla de los 4 vientos de los 4 puntos del cielo trayendo destrucción, está usando un lenguaje que implica un evento catastrófico que afecta en todas las direcciones simultáneamente. En la antigüedad, las guerras venían de una dirección. Un ejército invadía desde el norte o desde el este, pero Jeremías describe algo que irradia en las 4 direcciones a la vez. ¿Sabes qué tipo de evento moderno irradia destrucción en todas las direcciones simultáneamente? No necesito decirlo, tú ya lo estás pensando. Y la ubicación geográfica de Bushehr, la principal instalación nuclear de Irán, está precisamente en la antigua región de Elam. No estoy diciendo que Jeremías estaba describiendo un evento nuclear específico. Lo que estoy diciendo es que el lenguaje que usa es completamente consistente con el tipo de catástrofe que una crisis nuclear podría generar en esa región. Dispersión masiva. Refugiados huyendo en todas direcciones. La fortaleza principal destruida. Y aquí está la pregunta que todo estudiante serio de profecía se hace. ¿Cuándo se cumplió esto? La respuesta es: no se ha cumplido. No completamente. Elam fue conquistada por los asirios, por los babilonios, por los persas mismos, por los griegos. Pero ninguna de esas conquistas coincide con la descripción completa de Jeremías. Ninguna involucró una dispersión a las 4 direcciones. Ninguna involucró la destrucción total del poder militar, seguida de una restauración espiritual. Esta profecía sigue abierta. Y cuando miras el mapa moderno y ves exactamente dónde está Juzestán, exactamente dónde están las instalaciones nucleares, exactamente qué tipo de destrucción podría causar una dispersión masiva en todas direcciones, la profecía de Jeremías adquiere un peso que no puedes ignorar. Pero Jeremías no es el único profeta que habla del futuro de Persia. Hay otro pasaje que es igualmente impactante, y este conecta directamente con los eventos del final de los tiempos. Ezequiel, capítulo 38. Este es uno de los capítulos más estudiados, más debatidos y más relevantes de toda la profecía bíblica. Ezequiel describe una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos tiempos. La coalición está liderada por alguien llamado Gog, de la tierra de Magog. Y en el versículo 5, Ezequiel lista las naciones que forman parte de esa coalición, y la primera que menciona es Persia, no Elam, Persia, el nombre completo, la nación entera. Junto con Persia aparecen Etiopía y Libia, pero también aparece Gomer y Togarmá. Los estudiosos de profecía bíblica han identificado a Magog con la región que hoy ocupa Rusia o las repúblicas de Asia Central, a Gomer con Turquía, a Togarmá con la región del Cáucaso o también Turquía. ¿Ves el patrón? Rusia, Turquía, Irán, Libia, Sudán. Una coalición que hace 30 años habría parecido absurda. Rusia aliada con Irán y Turquía contra Israel.
Imposible, habrían dicho los analistas geopolíticos en 1995. Turquía era miembro de la OTAN y aliada de Israel. Rusia estaba en pleno colapso postsoviético. Irán y Turquía eran rivales históricos, herederos de la enemistad entre el Imperio Persa y el Imperio Otomano. La idea de que estas tres naciones coordinaran operaciones militares conjuntas habría sido considerada ciencia ficción geopolítica. Pero mira lo que ha sucedido. En el año 2015, Rusia intervino militarmente en Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Irán ya tenía miles de soldados y asesores militares en Siria apoyando al mismo régimen. Y Turquía, aunque inicialmente estaba del lado opuesto, terminó coordinando con Rusia e Irán a través del proceso de Astana, un acuerdo trilateral que creó zonas de influencia en Siria. Hoy Rusia tiene bases aéreas permanentes en Siria, a menos de 300 kilómetros de la frontera israelí. La base aérea de Jmeimim y la base naval de Tartus son las primeras bases militares permanentes de Rusia fuera de la antigua Unión Soviética. Irán tiene milicianos proiraníes desplegados en todo el sur de Siria, algunos a menos de 20 kilómetros de los altos del Golán israelíes, y Turquía controla franjas enteras del norte de Siria con su propio ejército. Tres naciones mencionadas por Ezequiel, las tres con presencia militar en la frontera de Israel, las tres coordinando entre sí, las tres con intereses que chocan directamente con la existencia de Israel como Estado soberano, y hay más. Libia, también mencionada por Ezequiel como Put, ha estado en guerra civil desde 2011. Y tanto Rusia como Turquía tienen presencia militar en Libia, apoyando a facciones diferentes, pero ambos con bases de operaciones en territorio libio. Sudán, identificado como Kush en el texto hebreo, ha tenido vínculos militares con Irán durante años, incluyendo transferencias de armas a través de su territorio hacia Gaza. Piensa en esto. Cuando Ezequiel escribió esta profecía hace 2600 años, Rusia no existía como nación. Turquía no existía. Irán no existía como república islámica. Libia y Sudán no existían como estados modernos. Y sin embargo, la coalición que Ezequiel describió no solo es posible hoy, ya está operando, ya tiene bases, ya comparte inteligencia, ya coordina operaciones. La pregunta no es si esta coalición puede formarse, la pregunta es si esta coalición, que ya existe, se atreverá a dar el paso que Ezequiel describe. Un ataque directo y masivo contra Israel. Ezequiel 38, versículos 8 y 9 describen el ataque. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre estuvieron desolados. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. La tierra recogida de muchos pueblos, eso describe exactamente lo que es Israel hoy. Una nación formada por judíos que regresaron de más de 70 países diferentes. Judíos de Rusia, de Etiopía, de Irak, de Marruecos, de Argentina, de Francia, recogidos de entre las naciones, exactamente como dice el texto. Montes que siempre estuvieron desolados. Los montes de Israel estuvieron literalmente desolados durante siglos bajo dominio otomano. Mark Twain visitó la región en 1867 y la describió como un desierto desolado sin vida. Escribió que no había árboles, que las ciudades estaban vacías, que la tierra parecía maldita, pero hoy esos montes están llenos de ciudades, de agricultura, de tecnología, y Persia, dice Ezequiel, estará entre los que ataquen esa tierra restaurada. Ahora conecta los puntos.
La misma nación que liberó a Israel bajo Ciro, la misma nación que intentó destruirlos bajo Amán, la misma nación cuya región de Elam enfrenta una profecía de destrucción en Jeremías, aparece en Ezequiel como parte de la coalición final contra Israel. El arco completo es claro, de aliada a enemiga, de salvadora a atacante, y la Biblia predijo cada etapa. Pero aquí es donde necesitamos hacer una pausa y preguntarnos algo que casi nadie pregunta. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Cómo una nación que fue instrumento de Dios para salvar a Israel se convirtió en su enemiga más vocal? La respuesta tiene varias capas, y cada capa es importante. La primera capa es histórica. Persia como imperio dejó de existir cuando Alejandro Magno la conquistó en el 331 a.C. Luego vino el imperio Seleucida, gobernado por generales griegos que dividieron el territorio de Alejandro. Después, los partos, un pueblo iranio que recuperó el control de la meseta persa y gobernó durante casi 500 años. Y finalmente los sasánidas, que restauraron el orgullo persa y compitieron con Roma como superpotencia durante 400 años. Durante todo ese tiempo, la identidad persa sobrevivió. El idioma persa sobrevivió. Las tradiciones sobrevivieron, pero el vínculo con Israel se fue diluyendo con cada cambio de poder. Los partos no tenían la política de tolerancia religiosa de Ciro. Los sasánidas adoptaron el zoroastrismo como religión de Estado y persiguieron a minorías religiosas. La relación especial que Ciro había establecido con el pueblo judío se fue convirtiendo en un recuerdo distante. Y sin embargo, durante toda esa época, comunidades judías continuaron viviendo en territorio persa. Babilonia, que estaba bajo control persa y luego parto, se convirtió en el centro intelectual más importante del judaísmo fuera de Israel. El Talmud de Babilonia, la obra más importante del pensamiento rabínico, fue compilado en territorio que hoy pertenece a Irak e Irán. Los judíos de Persia mantuvieron su identidad durante más de 1000 años bajo dominio persa. Una continuidad notable que conecta directamente la época de Esther y Daniel con el mundo moderno. La segunda capa es religiosa, y esta es quizás la más profunda de todas. En el año 637 después de Cristo, los ejércitos árabes musulmanes conquistaron el imperio sasánida en la batalla de Kadisiyah. Fue una de las batallas más decisivas de la historia. Los persas, herederos de Ciro, de Darío, de Jerjes, fueron derrotados por ejércitos tribales árabes que hasta hacía pocas décadas no habían tenido ningún peso militar significativo. Persia se convirtió al Islam, no inmediatamente, no todos a la vez, pero en unas pocas generaciones la transformación fue completa. Y no fue una conversión pacífica en todos los casos. Hubo resistencia, hubo revueltas. Los zoroastrianos, que habían sido la religión dominante de Persia durante más de 1000 años, fueron gradualmente marginados, perseguidos y reducidos a una minoría insignificante. Pero los persas no simplemente adoptaron el Islam árabe, lo transformaron, lo hicieron suyo. Mientras la mayoría del mundo musulmán se hizo sunita, Irán eventualmente se convirtió al chiismo, la rama minoritaria del Islam. Esto sucedió oficialmente en 1501, cuando la dinastía safávida declaró al chiismo como religión oficial del Estado. Y esa decisión tuvo consecuencias que resuenan hasta hoy. El chiismo tiene una teología del martirio, del sufrimiento redentor, de la espera del Mahdi, un Mesías oculto que regresará para traer justicia al mundo. Y esa teología de la espera, del sacrificio, de la lucha contra la injusticia percibida, es lo que alimenta la ideología del régimen actual.
Y con esa transformación religiosa vino una nueva narrativa sobre Jerusalén y sobre los judíos. Jerusalén ya no era la ciudad del Dios de Israel, sino Al-Quds, la tercera ciudad sagrada del Islam. Los judíos ya no eran el pueblo elegido, sino un pueblo que había rechazado a los profetas y corrompido las escrituras. La narrativa cambió completamente, y con la narrativa cambió la relación. La tercera capa es política, y esta es la más reciente y la más dramática. En 1979, la revolución islámica en Irán transformó al país de una monarquía secular aliada de Occidente y de Israel en una teocracia que declaró a Israel su enemigo existencial. Para entender la magnitud de este cambio, necesitas conocer lo que existía antes. El Shah Mohammad Reza Pahlavi gobernaba Irán como una monarquía pro-occidental. Irán era uno de los países más modernos del Medio Oriente. Las mujeres no usaban velo obligatoriamente. Había universidades mixtas, había cines, teatros, música occidental. Teherán era llamada el París del Medio Oriente, y la relación con Israel era estrecha, muy estrecha. Israel fue el segundo país en reconocer a Irán tras su independencia. Había una embajada israelí en Teherán. La aerolínea El Al tenía vuelos directos Tel Aviv-Teherán. Los dos países compartían inteligencia militar a través de un programa secreto. Israel ayudó a construir la infraestructura agrícola de Irán. Ingenieros israelíes trabajaron en proyectos de irrigación en el desierto iraní. Las fuerzas especiales israelíes entrenaron a la guardia del Shah. Irán vendía petróleo a Israel a precios preferenciales. Para el pueblo judío, Irán era un aliado, un amigo, un socio. Había una comunidad judía de 80.000 personas viviendo en Irán con relativa libertad, una de las comunidades judías más antiguas del mundo, descendientes directos de los judíos que se quedaron en Persia después del decreto de Ciro. Y luego, en febrero de 1979, todo cambió. El ayatolá Ruhollah Khomeini regresó del exilio en París. Millones de personas salieron a las calles. El Shah huyó del país, y en cuestión de semanas, Irán pasó de ser una monarquía secular a ser una república islámica. Khomeini llamó a Israel el pequeño Satanás y a Estados Unidos el gran Satanás. Cerró la embajada israelí y se la entregó a la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Rompió todas las relaciones diplomáticas, prohibió cualquier contacto con Israel y declaró que la destrucción del Estado de Israel era un objetivo religioso sagrado de la República Islámica. De la noche a la mañana, literalmente, el aliado más cercano de Israel en el Medio Oriente se convirtió en su enemigo más fanático. No hubo transición, no hubo deterioro gradual. Fue un interruptor que se apagó y se encendió en dirección opuesta. La comunidad judía de 80.000 personas se redujo a menos de 10.000 en pocos años. 70.000 judíos iraníes huyeron, la mayoría a Israel y a Estados Unidos. Abandonaron casas, negocios, sinagogas que habían existido durante 2.500 años. Una presencia judía continua desde los tiempos de Ciro, borrada en una generación. Y desde entonces, cada líder supremo de Irán ha mantenido la misma posición. El actual líder supremo, el ayatolá Khamenei, ha dicho públicamente que Israel es un tumor canceroso que debe ser extirpado. Los misiles balísticos iraníes llevan inscrita en hebreo la frase «Israel debe ser borrado». Los desfiles militares en Teherán incluyen pancartas con la cuenta regresiva para la destrucción de Israel. Todo eso cambió de la noche a la mañana, y eso es exactamente lo que la Biblia sugiere, no un deterioro gradual, un cambio radical, una inversión total. La nación que era amiga se convierte en enemiga.
El protector se convierte en atacante. Mira lo que dice Ezequiel 38, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Subirán palabras en tu corazón. La decisión de atacar a Israel no es presentada como resultado de un cálculo estratégico, es presentada como algo que surge del corazón, una obsesión, una compulsión ideológica. ¿No es eso exactamente lo que vemos en el Irán actual? Un régimen que invierte miles de millones en destruir a Israel cuando su propia población sufre pobreza y falta de libertades. No es estrategia, es ideología. Es algo que, como dice Ezequiel, subió a su corazón. Y la evidencia de esta obsesión es visible en cada aspecto de la política exterior iraní. Irán no ataca a Israel directamente, o al menos no lo hacía hasta recientemente. Lo que hace es construir un anillo de fuego alrededor de Israel usando grupos proxy. Es una estrategia que los analistas militares llaman el anillo de fuego iraní. En el norte de Israel está Hezbollah, el Líbano, fundado, financiado, entrenado y armado por Irán desde 1982. Tiene un arsenal estimado de 150.000 misiles apuntando hacia ciudades israelíes. Es el ejército no estatal más poderoso del mundo y recibe aproximadamente $700 millones al año de Irán. En el sur está Hamás, en Gaza. Aunque Hamás es sunita y no chiita como Irán, recibe armas, entrenamiento y financiamiento iraní. Los cohetes que Hamás lanza hacia Tel Aviv fueron diseñados con tecnología iraní. En el este, Irán tiene milicias pro-iraníes en Siria e Irak. Miles de combatientes que responden a las órdenes de la Guardia Revolucionaria iraní, no a los gobiernos de sus propios países. En el sur lejano están los hutíes en Yemen, que han lanzado misiles y drones hacia Israel y han bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima vital para el comercio israelí. Es un cerco planificado durante 40 años. Un cerco que ha costado miles de millones de dólares que podrían haber sido invertidos en la economía iraní, en hospitales, en escuelas, en infraestructura. Pero el régimen prefiere invertir en la destrucción de un país al que muchos iraníes comunes no le tienen ningún odio personal. Y eso es lo que Ezequiel captura con esa frase. Concebirás mal pensamiento. No es racional, no beneficia al pueblo iraní. Es una compulsión, una obsesión ideológica que ha secuestrado la política de una nación entera. Y si todo esto que estamos viendo te parece demasiado preciso para ser coincidencia, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana conectamos profecía bíblica con lo que está pasando en el mundo real. Ahora volvamos a la pregunta central. ¿Será Irán destruido? La Biblia presenta dos escenarios que no son contradictorios, sino complementarios. Escenario 1. Jeremías 49. La destrucción de Elam. La capacidad militar principal es quebrada. Hay dispersión masiva, pero después hay restauración. Este escenario se enfoca en una región específica de Irán y en lo que parece ser una catástrofe que podría tener dimensiones nucleares. Escenario 2. Ezequiel 38 y 39. Persia como parte de la coalición de Gog. Aquí la destrucción es diferente. Ezequiel 39, versículos 3 al 5, describe cómo Dios interviene directamente. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Arco y flechas de nuevo.
Las armas, la capacidad militar. Dios repite el mismo patrón que en Jeremías: destruir las armas, neutralizar el poder ofensivo. La coalición entera cae sobre los montes de Israel. Y luego, versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Fuego sobre Magog, fuego sobre las costas de los aliados de la coalición. Este lenguaje es extremadamente significativo porque sugiere un contraataque que no se limita al campo de batalla en Israel, sino que alcanza los territorios de origen de los atacantes. La destrucción no se queda en los montes de Israel. Se extiende hacia atrás, hacia los países que lanzaron el ataque, hacia sus capitales, sus bases, sus centros de poder. Y Ezequiel es aún más específico sobre la escala de la destrucción. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. 7 años quemando armas, 7 años. Eso te da una idea de la cantidad de armamento que esta coalición habrá acumulado. Tanto material militar que se necesitarán 7 años para destruirlo. El resultado, según Ezequiel, es devastador para la coalición. Versículo 12. Y los de la casa de Israel los estarán enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses enterrando cadáveres. Eso te da una idea de la escala de la destrucción humana. Y el proceso de limpieza es tan extenso que Ezequiel dedica varios versículos a describirlo. Versículo 14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan para enterrar a los que quedaron sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. En el cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Versículo 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros. Señales junto a los huesos. Equipos dedicados de sepultureros recorriendo el territorio durante 7 meses. Es un lenguaje que, para muchos estudiosos modernos, resulta sorprendentemente similar a los protocolos de limpieza que se seguirían después de un conflicto con armas no convencionales. Señales de advertencia junto a restos contaminados. Equipos especializados manejando el material. Un proceso que dura meses. No estoy haciendo afirmaciones categóricas sobre el tipo de armamento involucrado. Lo que sí digo es que el lenguaje de Ezequiel describe una destrucción de una escala que no tiene precedente en ningún conflicto de la antigüedad, y que los procedimientos de limpieza que describe son extraordinariamente específicos para un texto escrito hace 26 siglos. Pero aquí es donde Ezequiel dice algo que conecta directamente con lo que Jeremías profetizó sobre la restauración de Elam. Ezequiel 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Las naciones sabrán, no solo Israel, las naciones. Los pueblos que formaron la coalición, los sobrevivientes de la destrucción, ellos también reconocerán a Dios. ¿Recuerdas Jeremías 49, 39? Haré volver a los cautivos de Elam. Restauración. Los iraníes que sobrevivan la destrucción volverán. Y como dije antes, ya hoy hay millones de iraníes encontrando fe en Cristo. La iglesia subterránea en Irán crece más rápido que en cualquier otro país musulmán del mundo. La profecía no habla solo de destrucción, habla de transformación. Y esto ya está comenzando a suceder de maneras que desafían toda lógica humana. Irán es oficialmente una república islámica donde convertirse al cristianismo puede significar prisión, tortura o muerte. Los pastores son arrestados. Las Biblias son confiscadas.
Las iglesias en casa son allanadas por la policía secreta. Y sin embargo, según organizaciones como Open Doors y Elam Ministries, hay entre 1 y 3 millones de cristianos iraníes adorando en secreto. La iglesia iraní crece entre un 15 y un 20% anual. Es el crecimiento más rápido de cualquier iglesia en cualquier país musulmán del mundo. Los iraníes reportan visiones y sueños de Jesús que los llevan a buscar Biblias y a encontrar creyentes. Esto sucede con una frecuencia que los misionólogos describen como sin precedentes en la historia del cristianismo moderno. Jeremías 49:39 dice: «Haré volver a los cautivos de Elam». Esa restauración espiritual no es solo futuro, ya está comenzando, ahora mismo. En casas cerradas con cortinas gruesas, en sótanos sin ventanas, en susurros entre familiares de confianza, los descendientes de Ciro están encontrando al Dios que Ciro mismo reconoció hace 25 siglos. Ahora quiero que veas el panorama completo, porque cuando juntas todas las piezas, lo que emerge es un mapa profético de una claridad asombrosa. Fase 1. Persia como instrumento de salvación. Ciro libera a los judíos, reconstruye el templo, es llamado ungido por Dios. Isaías 45, Esdras 1. Cumplido. Fase 2. Persia como escenario de amenaza existencial. Amán intenta el genocidio. Esther interviene. El enemigo es destruido por sus propios planes. Libro de Esther. Cumplido. Fase 3. Persia como imperio profetizado. Daniel ve el carnero con 2 cuernos. Gabriel confirma que es Media y Persia. El macho cabrío griego lo destruye. Daniel 8. Cumplido exactamente en el 331 a.C. Fase 4. La región de Elam enfrenta destrucción catastrófica. Su arma principal es quebrada. Hay dispersión masiva. Jeremías 49. Pendiente de cumplimiento completo. Fase 5. Persia se une a la coalición de Gog contra Israel. La coalición es destruida sobrenaturalmente. Fuego cae sobre los territorios de origen. Ezequiel 38 y 39. Pendiente de cumplimiento. Fase 6. Restauración espiritual. Los cautivos de Elam vuelven. Las naciones reconocen a Dios. Jeremías 49:39, Ezequiel 39:7. En proceso, 6 fases. Las primeras 3 cumplidas con precisión verificable. Las últimas 3 en diferentes etapas de desarrollo. Y eso es lo que hace que esta profecía sea diferente de las teorías de conspiración que abundan en Internet. No estamos especulando, estamos observando un patrón que ya se cumplió 3 veces con exactitud histórica documentada. Y las 3 fases restantes son consistentes con las circunstancias geopolíticas actuales de una manera que era imposible de anticipar hace apenas 30 años. Y hay algo más que necesitas saber. Algo que la mayoría de los estudios proféticos pasan por alto. Mira el lenguaje que usa Jeremías. Dice que pondrá su trono en Elam. Jeremías 49, versículo 38. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice Jehová. Su trono. Dios dice que pondrá su trono en Elam. En hebreo, la palabra para trono es kisé, y cuando Dios dice que pone su trono en un lugar, significa que establece su gobierno, su autoridad, su justicia directamente sobre ese territorio. ¿Cuándo en la historia Dios puso su trono en la región de Elam? Nunca. Esto es futuro. Y el hecho de que Dios prometa establecer su autoridad directamente sobre esta región después de la destrucción confirma que la restauración de Jeremías 49:39 no es solo física, sino espiritual. Es un cambio completo, de teocracia islámica a reconocimiento del Dios de Israel. Cuando miras todo esto junto, la Biblia no describe simplemente la destrucción de Irán. Describe la transformación de Irán, destrucción del sistema actual. Sí,
Destrucción de la capacidad militar, sí. Dispersión, sí. Pero también restauración. También reconocimiento de Dios. También un futuro diferente. Es exactamente el mismo patrón que Dios siguió con Israel. Destrucción del templo, exilio, dispersión por las naciones. 2000 años de sufrimiento y luego restauración, regreso a la tierra, reconstrucción del Estado y al final, según los profetas, reconocimiento del Mesías. Dios no destruye para terminar, Dios destruye para reconstruir. Y lo que la Biblia dice sobre Irán es exactamente eso. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Irán odia tanto a Israel? La respuesta superficial es política. La revolución del 79, la ideología de la República Islámica, la competencia por influencia regional. Pero la respuesta bíblica es mucho más profunda. Hay una guerra espiritual detrás de la geopolítica. El mismo espíritu que movió a Amán a intentar destruir a los judíos en Persia hace 2500 años, es el mismo espíritu que mueve al régimen iraní a buscar la destrucción de Israel hoy. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Una fuerza que a lo largo de la historia ha impulsado a naciones y a líderes a intentar destruir al pueblo judío. Faraón lo intentó. Faraón se ahogó. Amán lo intentó. Amán fue colgado. Antíoco Epífanes lo intentó. Su imperio se desmoronó. Roma destruyó el templo y dispersó a los judíos. Roma ya no existe. Los cruzados masacraron judíos. Los reinos cruzados duraron menos de 2 siglos. La Inquisición los expulsó de España. España perdió su dominio mundial poco después. Hitler intentó exterminarlos en el Holocausto. Alemania nazi fue destruida en ruinas. Y en cada caso, sin excepción, el resultado fue el mismo. Israel sobrevivió. El atacante enfrentó consecuencias. Y a menudo, las consecuencias llegaron usando el mismo método que el atacante había planeado para Israel. Amán colgado en su propia horca, Faraón ahogado en las mismas aguas donde había ordenado ahogar a los bebés hebreos. Es un patrón tan consistente que debería hacer reflexionar a cualquier líder que planee atacar a Israel. Eso no es opinión, es historia documentada, y la profecía dice que esta vez no será diferente. La coalición de Ezequiel 38 atacará y será destruida. Persia estará entre los caídos, pero de las cenizas de esa destrucción surgirá algo nuevo. Una nueva Persia, una Persia restaurada. Una Persia que reconoce al Dios que Ciro reconoció hace 2500 años. El círculo se cierra. Y aquí es donde quiero terminar con algo que creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La profecía bíblica no existe para asustarnos. Existe para mostrarnos que hay un plan, que lo que parece caos tiene dirección, que detrás de las noticias que vemos cada día hay una mano invisible que mueve la historia hacia un destino determinado. Cuando ves las tensiones entre Irán e Israel en las noticias, ya no estás viendo solo política. Estás viendo el cumplimiento de algo que fue escrito hace milenios, por hombres que no tenían satélites, ni internet, ni acceso a inteligencia militar. Hombres que simplemente escucharon la voz de Dios y escribieron lo que se les dijo. Y lo escribieron con una precisión que desafía cualquier explicación natural. Isaías nombró a Ciro 150 años antes de su nacimiento. Daniel describió la caída de Persia 200 años antes de que sucediera. Jeremías identificó la región exacta de Irán que hoy alberga el programa nuclear. Ezequiel describió una coalición Rusia-Irán-Turquía que habría sido impensable hasta hace pocas décadas. Si las primeras 3 fases se cumplieron con exactitud verificable, ¿qué nos hace pensar que las 3 restantes no se cumplirán también? La probabilidad estadística de que alguien nombre a un emperador 150 años antes de su nacimiento y prediga exactamente lo que hará es
Para cualquier matemático, estadísticamente imposible. Y sin embargo sucedió. La probabilidad de que alguien describa una alianza militar entre naciones que ni siquiera existían como estados modernos cuando se escribió la profecía es igualmente imposible. Y sin embargo, esa alianza existe hoy. Hay un momento en la vida de cualquier persona honesta donde los hechos acumulados superan la capacidad de la coincidencia para explicarlos. Donde la evidencia es tan abrumadora que seguir llamándola casualidad requiere más fe que aceptar que hay un diseño detrás. Yo creo que estamos en ese momento con respecto a Irán y la profecía bíblica. La Biblia dice que Irán será juzgado, pero también dice que será restaurado. Y en medio de todo eso hay una invitación que va más allá de naciones y fronteras, una invitación personal, porque al final la profecía no se trata de Irán ni de Israel, se trata de Dios revelándole al mundo que Él es real, que Él tiene el control y que su plan incluye restauración para todo aquel que lo busque. Y hay algo que quiero que lleves contigo cuando termines este video, algo que va más allá de la geopolítica y la profecía, y es esto: el pueblo iraní no es el régimen iraní. Los 35 millones de jóvenes iraníes menores de 30 años no eligieron esta ideología, no eligieron esta enemistad con Israel, no eligieron vivir bajo una teocracia que gasta sus recursos en guerras proxy, mientras ellos no pueden encontrar trabajo. Las protestas de 2022 en Irán, cuando una joven llamada Mahsa Amini murió bajo custodia de la policía de la moral por llevar mal puesto el velo, mostraron al mundo lo que muchos ya sabían. Hay millones de iraníes que quieren libertad, que quieren cambio, que quieren un futuro diferente, y la profecía de Jeremías confirma eso. La destrucción no es el final, la restauración es el final. Haré volver a los cautivos de Elam. Eso incluye a esos jóvenes, incluye a esas mujeres que se quitan el velo en las calles desafiando al régimen, incluye a esos pastores subterráneos que arriesgan la cárcel cada domingo, incluye a esos millones que en secreto, en la intimidad de sus hogares, están descubriendo que hay un Dios que los conoce, que los ama y que tiene un plan para ellos que va más allá de la destrucción. Ciro reconoció al Dios de Israel hace 2500 años, y hoy, en el mismo territorio donde Ciro gobernó, millones de sus descendientes están redescubriendo a ese mismo Dios. El círculo no solo se cierra, se completa, se perfecciona, y eso, más que cualquier misil o cualquier alianza militar, es la verdadera historia de Irán en la profecía bíblica. No es una historia de destrucción solamente, es una historia de transformación, es una historia de cómo Dios toma a la nación que fue su instrumento, que se convirtió en su enemiga, y la restaura para que vuelva a conocerle. Y si Dios puede hacer eso con una nación, puede hacerlo con cualquier persona. Si quieres seguir descubriendo lo que la Biblia dice sobre el futuro de las naciones y los eventos del fin de los tiempos, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Lo que vas a ver ahí complementa perfectamente lo que acabamos de aprender hoy.